Hola, mi nombre es Andrés García, educador físico del INDER Medellín de la estrategia estimulación. Y hoy quiero invitarlos a que me acompañen a realizar algunos ejercicios que podemos hacer en casa con nuestros bebés, ya sea para estimular o fortalecer el gateo. Pero antes hablemos un poco de lo que es el gateo. ¿Qué es el gateo? En palabras sencillas, es andar a gatas o como los gatos. En otras definiciones podríamos decir que es la locomoción o movimiento cuadrúpedo del niño o de la niña. ¿Por qué cuadrúpedo? Porque necesita apoyar de sus dos brazos y sus dos rodillas. Y aunque han identificado hasta 25 formas en las cuales el niño se puede desplazar, solamente vamos a reconocer esta como el gateo. Bueno, ustedes se preguntarán a qué edad el niño o la niña debe empezar a gatear, pero antes de dar respuesta a esa pregunta quisiera hablarles del principio de individualidad. ¿Y qué es el principio de individualidad? Es simplemente aceptar que cada niño y cada niña tiene su propio ritmo. Ahora bien, si vamos a hablar de edades, podemos decir que entre los 6 y los 8 meses, el niño o la niña ya presenta unas características que le pueden dar indicio a iniciar ese patrón de gateo. ¿Cuáles son esas características? Su zona abdominal y su zona dorsal están más fortalecidas. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque cuando el niño o la niña está boca abajo, ya puede voltearse por sí solito. Sus brazos y sus piernas también están más fortalecidas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque ya empieza a hacer su arrastre o su desplazamiento en gusanito. Cuando el niño o la niña empieza su proceso de gateo, va a adquirir unos beneficios. Y es por eso la importancia de poder fortalecer o estimular este patrón. ¿Cuáles son esos beneficios? Hay varios, pero hoy vamos a tocar solo algunos. Uno de ellos es que cuando el niño o la niña está en esta postura, inmediatamente está fortaleciendo mucho más sus brazos y sus piernas. Esto le va a dar mucha fortaleza a la hora de empezar su proceso de marcha, ¿cierto? Otro beneficio es que en esta posición el niño o la niña va a adquirir algo o va a desarrollar algo que se llama la coordinación óculo-manual. Es que el niño está en esa posición, ve un objeto, va hacia el objeto y lo agarra, ¿cierto? Esto es muy importante porque incluso le va a servir para la parte o cuando inicie su parte escolar, esto le va a servir para sus procesos de lectoescritura, ¿cierto? Que él tiene que observar, escribir. Entonces, de ahí empieza a adquirir muy buenas herramientas para incluso esa parte escolar. Otro de los beneficios es que en esta posición el niño o la niña va a empezar a trabajar algo que se llama lateralidad y es que va a empezar a identificar su lado derecho y su lado izquierdo. Además, durante el gateo, durante esa exploración, el niño o la niña también va a fortalecer algo que se llama el sistema propioceptivo, que no es otra cosa que la ubicación de él en ese espacio, lo de ella en ese espacio. Entonces, como pueden observar, son muchos los beneficios o las ventajas que el niño va a adquirir frente al gateo. Pero ya que observamos esta parte, vámonos entonces a la parte práctica. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de la parte práctica. Para iniciar la parte práctica, pues debemos de tener un espacio adecuado. Y no hay mejor espacio que el piso, ¿cierto? En casa podemos utilizar diferentes elementos que nos pueden ayudar, como es una manta o una sábana, que le va a permitir al niño o a la niña, pues, tener más comodidad a la hora de realizar los diferentes ejercicios. Vamos entonces a colocar el niño o la niña en posición de cúbito supina o boca arriba. Y vamos también a aprovechar para tener siempre ese contacto visual y poder trabajar mucho ese lenguaje gestual que además a ellos les encanta. Además también recuerden trabajar todo lo que tiene que ver con los lenguajes expresivos verbales, que lo podemos hacer a través del cántico, ¿cierto? Este tipo de actividades, la idea es que ustedes lo pueden acompañar, ya sea con una canción de fondo o que ustedes mismos le canten a su niño o su niña, que es lo ideal, como lo voy a hacer en este momento. Ah, profe, ¿qué canción? La que ustedes quieran, incluso pueden inventar canciones. La idea es que ese momento se vuelva un momento muy agradable, muy placentero para el niño y para la niña. Entonces vamos a empezar con las extremidades inferiores y vamos a ir subiendo poco a poco, empezando con movilidad articular. Vamos entonces a empezar
con los tobillitos y dice, muevo mis tobillos así, 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 los muevo a un lado y me siento feliz. Recuerden entonces siempre trabajar diferentes lados, hacia adentro, hacia afuera, ¿cierto? En forma circular, en dorsiflexión y plantiflexión, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Pero también recuerden siempre trabajar ambos lados, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Ya la idea es que ustedes pues vayan adquiriendo, digámoslo así, práctica frente a los diferentes movimientos que le practiquen al niño o a la niña. Entonces, seguimos con el otro tobillo, vamos a pasar con rodillas, muevo mis rodillas así, 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 arriba y abajo y me siento feliz. Podemos hacerlo de diferentes formas, primero rodillita derecha, luego rodillita izquierda, luego puedo hacerlo con los dos pies alternadamente, ¿cierto? Ahí sucesivamente. ¿Cuánto tiempo? Podemos hacerlo en 10, 12 segunditos. La cuestión es que el niño o la niña tampoco se sienta muy presionado o lo vamos a cansar mucho, porque la idea es crearle un ambiente muy positivo, que él se lo disfrute mucho. Pasamos entonces a la caderita, ¿cierto? Con la cadera podemos hacer un movimiento que yo llamo el sapito y dice, muevo mis piernitas así, 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 las abro, las estiro y me siento feliz. Entonces hacemos flexión de rodilla, apertura y extensión. Flexión de rodilla, apertura y extensión, ¿cierto? También podemos trabajar movimiento de cadera, cogiendo sus dos piernitas y haciendo movimientos circulares hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado de no hacer los movimientos muy fuertes porque podemos pues lesionar al niño o a la niña y no queremos que eso pase, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pasamos entonces a los brazos. Puedo trabajar también desde ya esa ubicación espacial, ¿cierto? Entonces lo llevo al frente, a los lados, arriba y abajo. Muevo mis bracitos así, 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 arriba y abajo y me siento feliz. Muevo mis bracitos así, 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 al frente, a los lados y me siento feliz. Eso es. Luego entonces vamos a trabajar la parte superior, la cabecita. Y lo podemos hacer con un objeto, ¿cierto? Un objeto que sea llamativo para el niño o para la niña. Y simplemente vamos a mover ese objeto hacia un lado, hacia el otro, arriba y abajo. Vamos a hacerlo de forma lenta, de tal forma que el niño pueda seguir el objeto con su mirada, ¿cierto? No vamos a hacerlo muy rápido porque entonces el niño pues se va a perder y va a perder concentración, ¿cierto? Esa es la parte inicial, que es la parte entonces de calentamiento. Bueno, después de haber hecho entonces ese calentamiento, vamos ahora hacia la parte central o de gateo como tal. Yo tengo algunos elementos que me pueden servir para estos ejercicios, elementos que seguramente pues ustedes tendrán en casa, por ejemplo, una toalla, una manta o una sábana, ¿cierto? Y algún elemento llamativo para el niño o para la niña, pueden ser sus propios juguetes. Vamos entonces a trabajar importante desde el ejemplo. Lo primero que yo debo hacer es mostrarle al niño o a la niña la posición de gateo. Entonces coloco al niño o a la niña boca abajo, ¿cierto? Inmediatamente yo también me coloco en posición de gateo y con ese objeto o con ese elemento llamativo juego con él, siempre, siempre teniendo ese contacto visual. Así le genero seguridad, le genero confianza y le demuestro de una forma más gráfica o más evidente ese gateo que le quiero enseñar, ¿cierto? Que le quiero mostrar. Luego que el niño o la niña ya se sienta cómodo en esa posición, yo puedo hacer diferentes ejercicios, como cuáles: punto de apoyo en
la planta de los pies, ¿cierto? Entonces voy a colocar un elemento llamativo, un juguetico, algo que sea llamativo para él, y voy a animarlo a que coja ese objeto. Simplemente pongo mi palma de las manos en sus plantas de los pies como punto de apoyo y espero que él mismo vaya o ella misma vaya pues arrastrándose hacia ese objeto. Eso le va a dar más seguridad y más confianza a la hora de desplazarse. Otro de los ejercicios que yo puedo aplicar es el patrón cruzado. El patrón cruzado consiste en alternar pie izquierdo y mano derecha, pie derecho y mano izquierda. Entonces, con ese mismo objeto que yo tengo ahí al frente, simplemente yo subo piecito derecho, subo mano izquierda, subo piecito izquierdo, subo mano derecha, y así sucesivamente hasta que el niño o la niña alcance ese objeto. Puedo hacer una pequeña pistica o un pequeño recorrido en el cual el niño o la niña pues tenga, digámoslo así, ese reto, ¿cierto? Vamos entonces a utilizar estos elementos. Por ejemplo, utilicemos la manta. La manta la podemos usar de dos formas, igual que la toalla. La primera forma es colocarla como en rollito, ¿cierto? Vamos a colocarla en rollito. Bueno, en este caso vamos a utilizar más bien la toalla, que es un poco más gruesa, porque necesito un rollito mucho más grueso. Vamos a colocar ese rollito y vamos a colocar el niño o la niña encima de ese rollito, asegurándome de que sus manitos queden por encima de su pecho, ahí, pues, digamos así, puesto en el rollito y con el objeto, ¿cierto? Entonces puedo dejarlo ahí quietico y simplemente observar cuál es esa reacción que el niño o la niña pues tiene frente a ese estímulo. Ahí le estamos permitiendo ya adoptar esa posición que yo llamo caballito, que es la posición que queremos que finalmente adquiera para el gateo como tal. Ese es uno de los ejercicios. Puedo llevarlo hacia adelante, puedo llevarlo hacia atrás, adelante, atrás, o simplemente dejarlo en esa postura. Recuerden ser muy precavidos a la hora del tiempo. La idea es que el niño o la niña no se canse ni se sienta de pronto estresado, ¿cierto? Entonces, si siento que o veo que tiene alguna reacción negativa, simplemente lo cojo, lo miro, le hago lenguaje gestual, lo abrazo, le doy confianza, ¿cierto? Y le canto y vuelvo a retomar los ejercicios. Con la sabanita, otro ejercicio sencillo. Podemos entonces doblar la sabanita o la manta, ¿cierto? Así larguita, coloco al niño o la niña en posición de cúbito prona boca abajo, pongo en el torso y simplemente hago una pequeña suspensión desde el pecho. Así el niño o la niña va a empezar a adquirir esa posición de caballito que necesito que adquiera para el gateo como tal. Recuerden siempre tener el objeto llamativo, que va a ser como, por decirlo así, la recompensa para ese movimiento. Si lo podemos hacer estos movimientos o estos ejercicios en pareja, pues va a ser mucho más fácil, porque entonces papá o mamá o abuelita o la persona que esté ahí al frente o el hermanito puede motivarlo moviéndole ese objeto, mostrándole ese objeto, y así el niño o la niña pues se va a sentir más acompañado, y así podemos integrar la familia también como tal en este tipo de ejercicios. Bueno, ahí tenemos entonces algunos ejercicios que nos pueden ayudar muchísimo para fortalecer o estimular ese gateo del niño o la niña en casa. Bueno, familias, llegó entonces la hora de despedirnos. Espero les haya gustado estas pequeñas actividades y ejercicios que hicimos pues para fortalecer o estimular el gateo. Les recuerdo respetar entonces ese principio de individualidad en el niño y la niña, que es simplemente pues dejar que cada uno o cada una lleve su ritmo frente al desarrollo. Además, les hago una última recomendación, y es que cuando el niño o la niña
adquiera pues ese patrón de gateo, vamos a dejar que lo disfruten muchísimo. La idea es que lo disfruten entre 3, 4 meses. ¿Para qué? Para que pueda perfeccionar la técnica y para que pueda adquirir esas herramientas frente a los beneficios que más atrasito hablamos. No siendo más, nos despedimos. Chao, chao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.